Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecito turco, de dramas, de amores y desamores, de todo lo que pasa con nuestras estrellas turcas que tanto amamos. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Yo estoy aquí como siempre lista para traerles la última bomba, el salseo más jugoso, lo que está dando de qué hablar en todo el mundo de la farándula turca. Y hoy, mis queridos, vamos a hablar de una pareja que para muchos fue una de las más queridas, una pareja que nos hizo suspirar, una pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, al menos en la pantalla, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, ya sé lo que están pensando otra vez con ellos. Pero es que, mis amores, este tema no muere, porque cada día sale algo nuevo, cada día hay una nueva teoría, cada día hay un nuevo chisme que nos hace volver a hablar de ellos. Y es que hoy, mis queridos, vamos a profundizar en un tema bastante delicado, un tema que ha estado circulando por las redes sociales, un tema que ha generado mucha controversia y que, al parecer, ha llegado a oídos del propio Can Yaman. Y ese tema, como ya habrán adivinado por el título, es si Demet Özdemir, de alguna manera, influyó, o incluso destruyó, las relaciones de Can Yaman. Sí, así como lo oyen. Antes de que empecemos con todo este salseo, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí siempre encontrarán lo último en noticias de sus actores turcos favoritos, los chismes más calientes y las teorías más locas. Así que ya saben, a suscribirse para estar al día de todo. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Como saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, durante y después de la exitosísima serie Erkencikus, fue objeto de muchísimas especulaciones. Muchos fans esperaban que su amor traspasara la pantalla y se convirtiera en realidad. Y aunque nunca confirmaron un romance, la química entre ellos era innegable, y los rumores no se hicieron esperar. Pero como sabemos, la vida real no siempre es como en las novelas. Después de Erkencikus, ambos actores tomaron caminos separados, tanto profesional como, aparentemente, personal. Can se fue a Italia, donde continuó su carrera actoral, y Demet siguió trabajando en Turquía. Y aquí es donde empiezan los problemas, o al menos, las teorías que vamos a analizar hoy. A lo largo de los años, Can Yaman ha tenido varias relaciones sentimentales que, lamentablemente, no han llegado a buen término. Y como suele suceder en estos casos, las redes sociales se han llenado de comentarios y especulaciones sobre las razones de estas rupturas. Y aquí es donde entra en juego el nombre de Demet Özdemir. Algunos fans y algunos medios de comunicación han sugerido que Demet podría haber tenido algún tipo de influencia en estas relaciones de Can. ¿Cómo? Bueno, las teorías son variadas. Algunos creen que las parejas de Can se sentían intimidadas por la sombra de Demet, por la popularidad que ella tenía con Can, por la química que habían demostrado en la pantalla. Otros incluso llegan a decir que Demet, de alguna manera, mantenía contacto con Can, lo que generaba inseguridad en sus parejas. Sé que suena a película. Pero, mis amores, en el mundo del espectáculo todo es posible. Y como les digo, estas teorías han circulado con mucha fuerza, especialmente en las redes sociales. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Demet Özdemir es la mala de la historia? ¿Realmente ella influyó en las relaciones de Can Yaman? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante. Hace poco, en una entrevista, a Can Yaman le preguntaron directamente sobre este tema. Le preguntaron si era cierto que Demet había afectado sus relaciones. Y aunque Can no dio una respuesta directa, sí que dejó entrever algunas cosas que nos dan mucho que pensar. Can dijo algo así como: Demet es una gran actriz y una gran amiga. Trabajamos juntos en un proyecto muy exitoso y guardo muy buenos recuerdos de esa época. Pero cada persona tiene su propia vida y sus propias decisiones. Yo no puedo hacerme responsable de lo que piensen o sientan los demás. Ojo aquí. Porque aunque Can no dijo explícitamente que Demet no tuvo nada que ver, tampoco lo negó. Su respuesta fue bastante ambigua, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Además, algunas fuentes cercanas a Can han revelado que él se sintió muy molesto por estas acusaciones contra Demet. Al parecer, él considera que es injusto que se le culpe a ella de sus fracasos amorosos. Y según estas fuentes, Can está muy enfadado con los medios de comunicación que han difundido estas informaciones. Pero volviendo al tema principal, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues, mis queridos, la verdad es que no tenemos una respuesta definitiva.
No podemos saber con certeza si Demet Özdemir influyó, o no, en las relaciones de Can Yaman. Lo que sí sabemos es que la sombra de Erkenci Kuş sigue siendo muy alargada, y que la química entre Can y Demet sigue siendo recordada por muchos fans. También es importante recordar que las relaciones sentimentales son complejas y que hay muchos factores que pueden influir en su éxito o fracaso. Culpar a una tercera persona, en este caso a Demet, puede ser injusto y simplista. Además, hay que tener en cuenta que estamos hablando de la vida privada de dos personas, y que tenemos que respetar su intimidad. Podemos especular, podemos chismear, pero siempre con respeto y sin cruzar la línea. Lo que sí podemos decir es que este tema ha generado mucha polémica, y que ha reavivado el debate sobre la relación entre Can y Demet. Y como siempre, las redes sociales han sido el escenario principal de esta discusión. Pero, dejando de lado las especulaciones y los chismes, lo importante es recordar que Can Yaman y Demet Özdemir son dos grandes actores que nos han regalado momentos maravillosos en la pantalla. Y que, independientemente de lo que haya pasado en su vida personal, merecen nuestro respeto y admiración. Y ahora, mis amores, vamos a resumir un poquito lo que hemos hablado hoy. Hemos visto cómo las redes sociales han especulado sobre la posible influencia de Demet Özdemir en las relaciones de Can Yaman. Hemos analizado la ambigua respuesta de Can ante estas acusaciones. Y hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones sentimentales y la importancia de respetar la intimidad de los demás. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que aquí siempre encontrarán lo último en noticias de sus actores turcos favoritos, los chismes más calientes y las teorías más locas. Ahora quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Demet tuvo algo que ver en las relaciones de Can? ¿O creen que todo es una simple especulación? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí un día más. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Asterisco, asterisco, asterisco. Ahora, mis chismosos favoritos, vamos a desgranar este asunto con más detalle. Porque como buena chismosa profesional, sé que a ustedes no les basta con el resumen. Quieren el jugo, quieren el salseo, quieren saber hasta el último detalle, ¿verdad? Pues aquí lo tienen. Para empezar, vamos a recordar un poco el contexto de la relación entre Can y Demet. Erkenci Kuş fue un fenómeno mundial. La serie se vendió a decenas de países, y Can y Demet se convirtieron en estrellas internacionales de la noche a la mañana. Su química en la pantalla era palpable y la gente realmente creía que estaban enamorados. Los besos, las miradas, los abrazos, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad entre ellos. Y claro, con semejante éxito y semejante química, los fans empezaron a fantasear con la idea de que su amor traspasara la pantalla. Crearon hashtags, hicieron montajes de fotos y vídeos, y llenaron las redes sociales con mensajes de apoyo a la pareja. Incluso llegaron a acampar frente a los hoteles donde se hospedaban los actores, con la esperanza de verlos juntos. La presión mediática era enorme. Los paparazzi los seguían a todas partes, y cada vez que los veían juntos, aunque fuera para tomar un café, se desataba la histeria. Los rumores de un romance eran constantes, pero Can y Demet siempre se mostraron cautelosos y evasivos. Nunca confirmaron ni negaron nada, lo que alimentó aún más las especulaciones. Luego, de repente, la serie terminó y Can y Demet tomaron caminos separados. Can se fue a Italia a probar suerte en el cine, y Demet se quedó en Turquía a seguir trabajando en la televisión. Fue como si de un día para otro se hubiera apagado la llama. Y aquí es donde empiezan a surgir las preguntas. ¿Qué pasó entre ellos? ¿Por qué se separaron? ¿Fue una decisión mutua? ¿O hubo algún problema detrás de cámaras? Las respuestas, como siempre, son difusas y contradictorias. Algunos dicen que la presión mediática fue demasiado para ellos. Que no pudieron soportar la idea de vivir su romance bajo el escrutinio público. Otros dicen que simplemente se dieron cuenta de que no estaban hechos el uno para el otro. Que la química que tenían en la pantalla no se traducía en una conexión real fuera de ella.
Y luego están los que creen que hubo terceras personas involucradas. Que alguno de los dos estaba saliendo con alguien más, o que simplemente no estaban disponibles emocionalmente para comprometerse en una relación seria. En fin, las teorías son infinitas. Y como suele suceder en estos casos, nunca sabremos la verdad absoluta. Lo único que sabemos es que Can y Demet tomaron caminos separados, y que desde entonces han mantenido una relación cordial pero distante. Pero volvamos al tema que nos ocupa hoy, la supuesta influencia de Demet en las relaciones de Can. Como les decía antes, algunos fans creen que las parejas de Can se sentían intimidadas por la sombra de Demet. Que la popularidad que ella tenía con Can, la química que habían demostrado en la pantalla, y el cariño que los fans les tenían como pareja, hacían que fuera muy difícil para cualquier otra mujer competir con ella. Es una teoría bastante plausible, la verdad. Imagínense estar saliendo con Can Yaman, uno de los actores más guapos y exitosos de Turquía, y saber que millones de personas siguen suspirando por él y por su expareja, Demet Özdemir. Debe ser bastante intimidante, ¿no creen? Además, hay que tener en cuenta que las redes sociales pueden ser muy crueles. Los fans de Can y Demet son muy apasionados, y no dudan en expresar sus opiniones, a veces de forma bastante agresiva. Cualquier mujer que se acerque a Can corre el riesgo de ser acosada y criticada por estos fans, que siguen aferrados a la idea de que él y Demet están destinados a estar juntos. Algunos incluso llegan a decir que Demet, de alguna manera, mantenía contacto con Can, lo que generaba inseguridad en sus parejas. Que se enviaban mensajes, que se llamaban por teléfono, o que se veían en secreto. Son rumores que nunca han sido confirmados, pero que han circulado con mucha fuerza en las redes sociales. Y claro, si estos rumores fueran ciertos, no sería de extrañar que las parejas de Can se sintieran inseguras y celosas. ¿A quién le gustaría saber que su novio está en contacto con su expareja, especialmente si esa expareja es una mujer tan atractiva y popular como Demet Özdemir? Pero como les decía antes, todo esto son solo especulaciones. No hay pruebas concretas de que Demet haya tenido algo que ver con las rupturas de Can. Puede que simplemente sea una coincidencia, o que las relaciones de Can no hayan funcionado por otras razones. Lo que sí es cierto es que Can Yaman ha tenido varias relaciones sentimentales fallidas en los últimos años. Una de las más conocidas fue con la periodista italiana Diletta Leotta. Su romance fue muy mediático, y parecía que iban muy en serio. Incluso llegaron a comprometerse. Pero de repente la relación se rompió y los rumores de una infidelidad por parte de Can no tardaron en aparecer. Luego Can tuvo otra relación con una modelo italiana llamada Maria Giovanna Adamo. Su romance fue mucho más discreto, pero también terminó fracasando. Y como siempre, las redes sociales se llenaron de especulaciones sobre las razones de la ruptura. En fin, la vida amorosa de Can Yaman ha sido un auténtico culebrón. Y como suele suceder en estos casos, los fans y los medios de comunicación han buscado una explicación lógica a sus fracasos sentimentales. Y en muchos casos han encontrado en Demet Özdemir la culpable perfecta. Pero como les decía antes, es importante recordar que las relaciones sentimentales son complejas y que hay muchos factores que pueden influir en su éxito o fracaso. Culpar a una tercera persona, en este caso a Demet, puede ser injusto y simplista. Además, hay que tener en cuenta que estamos hablando de la vida privada de dos personas, y que tenemos que respetar su intimidad. Podemos especular, podemos chismear, pero siempre con respeto y sin cruzar la línea. Y ahora, para terminar, quiero compartir con ustedes mi opinión personal sobre todo este asunto. Yo creo que es muy difícil saber con certeza si Demet tuvo algo que ver con las rupturas de Can. Es posible que su sombra haya intimidado a las parejas de Can, pero también es posible que haya otros factores en juego. Lo que sí creo es que es injusto culpar a Demet de los fracasos amorosos de Can. Ella es una mujer exitosa y talentosa, y no tiene por qué ser responsable de las decisiones y los errores de los demás. Además, creo que es importante recordar que Can y Demet son dos personas adultas y responsables, y que tienen derecho a vivir su vida como quieran. Si decidieron tomar caminos separados, es porque así lo sintieron, y nadie tiene derecho a juzgarlos por ello. Así que, mis amores, dejemos de especular y de buscar culpables, y centrémonos en admirar el talento y la belleza de Can Yaman y Demet Özdemir. Son dos grandes actores que nos han regalado momentos maravillosos en la pantalla, y eso es lo que realmente importa. Y ahora sí, mis chismosos favoritos, me despido por hoy.
Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, y recuerden suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo chismecito turco. Besos.